El otro libro es el de Guillermo Ríos, que se llama Hora de abrir los ojos, el proceso de sindicalización docente en la provincia de Santa Fe entre el año 1969 y 1976. Es un libro que Guillermo produce a partir de su investigación de tesis, cuando estudiaba para recibirse de magíster en ciencia de la educación, doctor en Bueno, fue tan rica la investigación que decidió compartirlo en un libro, mejor dicho, en el año 1973 da lugar a la CETERA junto con otros sindicatos de base de todo el país. Que dicho sea de paso, el año que viene se cumplen 50 años de la CETERA y es una fecha para celebrar. Es un cambio histórico que produce la docencia, de pasar de esa mirada de apóstol, de mamá docente, a ser considerada como una trabajadora de la educación y por lo tanto donde está legitimada la idea de pelear por los derechos propios de las docentes y los docentes. Y el libro de Natalia García, la doctora Natalia García, junto con Laura Bravi, que es una reedición de un libro histórico de María Teresa Nidelkoff, que es Maestro Pueblo o Maestro Gendarme. Un libro que también es un clásico de la pedagogía. Las tres producciones tienen en común ser, si se quiere, yo recién charlaba antes de entrar acá con un profesor y le decía, son nodales para la educación no solamente argentina, sino también especialmente santafesina y de todo el país, en el caso de maestras y maestros argentinos. Porque no es la didáctica solamente, es la historia, es la memoria del trabajo docente, es la pelea por ser reconocida socialmente, ser reconocido el magisterio, y también hay también huellas de lo que es la educación popular, por lo menos aquí en Rosario, y bueno, después multiplicados en otras experiencias a nivel nacional, como el caso de lo que cuenta el libro de María Teresa Nidelkoff, sobre el que después van a hablar los autores. Bueno, la idea es que cada uno pueda anticiparnos un poquito de la obra, y después, si queda un espacio, vamos a abrir la posibilidad de preguntar lo que se pueda en el cortito tiempo que tenemos. Bueno, Mariana... Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Algo parecido ocurre con las identidades y con los oficios. Eso es lo que nosotros pudimos observar a partir de las biografías que trabajan los 5 tomos de maestras argentinas. El significado de trabajar el significado de ser maestra en un momento histórico es distinto al significado que toma en otro momento histórico. Las identidades se van construyendo y los maestros se construyen a sí mismos, construyen sus identidades, hacen la historia y la historia también las va haciendo a ellas. Cuando empezamos este proyecto, que fue una hermosa idea de Eduardo, que está acá filmando, la primera intención modesta era hacer un tomo de biografías de maestras argentinas. El problema fue el entusiasmo, porque al primer tomo le siguió un segundo tomo, salieron los 2 primeros juntos, pero luego descubrimos que si hay una invitación que a todos les gusta y todos aceptan, es la invitación a escribir. Entonces salieron 3 tomos más, van 5 tomos en los que se realiza algo así como un gran mapa de la docencia en la Argentina, primero solo con maestras, porque nosotros teníamos muy claro que habían sido las mujeres maestras las que habían puesto su sangre y su esfuerzo para la construcción de la escuela argentina. Pero no podíamos obviar, ya que las maestras habían sido invisibilizadas durante tanto tiempo, no podíamos invisibilizar nosotros a otros sectores. Entonces se sumaron estos otros 3 tomos y el mismo título de esta colección es muy interesante para pensar. De ser primero maestras argentinas, entre mandatos y transgresiones se agregó luego maestros y maestres.
la idea de entre mandatos y transgresiones también es muy potente, porque uno así inicialmente podría decir, qué bien las transgresiones, pero las transgresiones hay que ponerlas en su momento histórico, hay que pensar qué se transgrede, y los mandatos muchas veces tuvieron que ver con la multiplicación de las escuelas públicas, y muchas veces eran mandatos de hacer llegar la escuela al último rincón de la patria. Podemos poner en contexto qué escuela, qué contenidos, cuál era la idea de civilización y de barbarie, cuál era la cultura que se pretendía instalar, pero no todo mandato es repudiable ni toda transgresión es aplaudible. Nosotros, quiero leer un par de números que dan cuenta de esto que les decía. 268 autores, 19 ilustradores, 7 fotógrafos, 2000 páginas y en definitiva, diría Patricia Bullrich, 4,5 kilos de papel. Tenemos que mirar. 4,5 kilos de papel, por lo cual no es una colección que se aconseja sacar a pasear. Vieron que a veces en la plaza uno va con un libro. No es ecológica y además tiene un costo muscular. Los tomos 1 y 2 ya se terminaron, los pueden encontrar en PDF en nuestra página que se llama Maestras Argentinas, lo recomendamos. Allí hay muchas noticias acerca de las actividades de todos los que escribieron, y a mí me parece importante, decime cuándo me tengo que... Yo te aviso. Me parece muy importante señalar que esto fue una construcción colectiva, no solo por la cantidad de personas que participaron, sino porque también tuvo que ver con un centro cultural, el Centro Cultural La Toma, un espacio que los laburantes de comercio tienen como un eje importante para la distribución de la cultura, para hacer actividades maravillosas, y la Asociación Civil Inconsciente Colectivo, y otro grupo pequeño que se llama Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Estos 3 grupos son parte de la construcción colectiva, además de todas las manos que ayudaron, porque como les dije, surgió en la pandemia toda esta tarea, y que nos dio a los que estábamos en las casas separados una actividad colectiva a pesar de lo que ocurría, como un mientras tanto, una tarea para esperar que amainara el desastre o la tristeza en la que estábamos. Nosotros pensamos, muchos de los que escribieron, como dijo Marcela, somos maestros, profesores, son periodistas, son historiadores, y algunos de ellos es la primera vez que se atrevieron a escribir. Eso también es maravilloso porque rompe esa idea de que para escribir, quién sabe quién tenés que ser o cuántos. Bueno, acá tenemos gente que es doctora, pero digo, hay mucha belleza en la escritura de quienes no escriben normalmente, no escriben todos los días, y eso también es muy para resaltar. Estos primeros tomos salieron en la pandemia, más que salir, se fueron entregando en auto, en operativos así medio secretos, de llevar a la casa los tomos. Algunos de los que están aquí presentes participaron de toda esa movida, y los primeros que abrieron las puertas para que pudiéramos contar de qué se trataba este libro fue nuestro sindicato. Eso para nosotros es muy valioso, que Sonia lo presentara con Gabriela Cuesta, que estuviera Pablo Pinó, que estuviera Gabriel Brenner, porque también algo que nos sorprendió fue la generosidad de muchas instituciones sumamente conocidas, como la Biblioteca Nacional del Maestro, la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, y muchos de los que leemos en los libros se prestaron para escribir en esta aventura con gente que desconocían. Estoy hablando de Pablo Pinó, estoy hablando de Arata, el que me digan. Hasta Adriana Puigros participó de la presentación en la biblioteca, ¿cómo se llama? La Biblioteca Nacional
No, del maestro no. Mariano Moreno. La Biblioteca Nacional, punto. Mariano Moreno, perfecto. Graciela escribió, levanten la mano los que escribieron que están presentes acá, pero alto levanten. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, bueno. Claro, usted también. La primera presentación fue en la toma y este mismo gesto de levantar la mano o pararse significó un atronador movimiento del piso porque cientos de personas fueron a esa primera presentación. Creo que no me queda más tiempo. Lo que quiero sí, último decir, es que muchos de los que participaron de los otros libros también escribieron en maestras argentinas y es una hermosa belleza el compartir y el solidarizarnos entre quienes escribimos para hacer cosas en común. Es lindo que se presenten también estos 3 libros juntos. Bueno, vamos a darle la palabra a Guillermo Ríos. Una sola cosita quiero agregar a lo de Mariana, que me parece que tiene que ver también con los 3 libros y en especial Maestras Argentinas. Mariana decía esto de darle la palabra a las maestras, es ponerlo en lugar de construcción de conocimiento, ¿no? No es que siempre viene dado de afuera. Entonces, valorizar el trabajo docente tiene que ver también con todo el trabajo que va a contar ahora Guillermo, que es el proceso de sindicalización docente en la provincia de Santa Fe, porque también es poner al docente en otro lugar de la historia, no aquel que viene solamente a dar clases y se vuelve a la casa. Me parece que ahí radica también otro punto importante del libro que, bueno, le damos la palabra al doctor Guillermo Ríos. Ahora no me equivoco. Me van a gastar. Ahora no me equivoco. Nunca me dijiste doctor y ahora me... Bueno, buenas noches. Muchas gracias, compañera de cursada y amiga. Gracias por los lunes, creo que son uno de los días más difíciles de la semana, así que bueno, hacerse un ratito para compartir con nosotros y nosotras este momento. A Sonia Leso, que acaba de ganar las elecciones, así que pues realmente estamos muy contentos de estar con nosotros. La Secretaría General de la CETERA se haga un ratito para conversar, para dialogar, para compartir. No es porque sea ella, porque nos conocemos hace muchísimos años, sino que es algo que no es muy común. También invitamos a otros y a otras, ojalá que en algún momento también se asomen, porque tiene que ver con esto. Cuando yo pensaba en una palabra, en una idea, un eje para compartir con ustedes esta noche y en esta mesa que tuvo su primer debut en la Feria del Libro de Buenos Aires, este es el segundo momento donde nos encontramos para poner en común públicamente nuestras producciones y ojalá que muy pronto también pueda hacerse en el sindicato, en la sede del sindicato en la ciudad de Santa Fe, en eso estamos, y podamos estar en otras instancias. Yo pensaba en algo que ustedes dijeron y que a lo mejor lo dijeron al pasar, pero yo quisiera hacerlo aún más visible, que es la idea de lo colectivo, ¿no? Esta investigación también pudo ser posible porque había voces colectivas que en algún momento fueron disipadas, fueron silenciadas, fueron tabicadas, algunas voces y sus cuerpos fueron asesinados, detenidos, desaparecidos. Fue parte de un proceso, digamos, que fueron protagonizados por otras y otras que dieron, muchos de ellos y ellas, su vida para tener esto que hoy vamos a recordar, como es también la fundación de la CETERA. La CETERA fue fundada el 11 de septiembre de 1973, o sea que no es casual que estemos también aquí un día como hoy, un 11 de septiembre, en Huerta Grande, provincia de Córdoba, se dio lugar a la fundación de la CETERA. También un proceso colectivo que llevó muchísimo tiempo, décadas, que se inició a fines del siglo XIX, podríamos pensarlo, a partir de la aparición de las primeras organizaciones gremiales, los clubes de maestros, la Casa del Maestro, la Asociación del Magisterio, que comenzó a transitar el siglo XX, empezó a transitar un camino que, digamos, también un camino que tuvo como en algún momento como horizonte la unidad, pero que no se producía, ¿no? En este sentido,
este libro también tiene una idea de lo colectivo en relación a que fuimos a la búsqueda de algunas de esas voces que habían protagonizado ese proceso a través de esa herramienta magnífica que es la historia oral, que nos permitió, o me permitió escuchar las voces de aquellas que habían protagonizado este proceso. En este sentido también, aquella idea de lo colectivo que fue madurando, que fue adquiriendo un sentido muy particular, sobre todo a fines de los 60, bajo la dictadura de Onganía, y luego, digamos, se desarrolló fuertemente hasta 1976, donde es brutalmente cortado a partir del golpe de Estado de 1976. Este proceso dio lugar a esto que llamamos proceso de sindicalización docente, que no fue protagonizado por un solo sindicato, ¿no? Porque, digamos, si bien el puntapié inicial se dio otra vez, y cómo no iba a ser, por más que desde Buenos Aires muchas veces la historia que se cuenta sea otra, se dio en la ciudad de Rosario, ¿no? El primer sindicato docente se fundó en 1972. Ese sindicato se imaginó, se pensó y se dio, digamos, el cuerpo a partir, digamos, de un encuentro entre maestros y maestras en lo que llamamos el rosariazo, ¿no? En ese rosariazo, esas voces, esos cuerpos, empezaron a pensar que otra idea de maestro estaba dando vueltas, que otra idea de maestro se iba configurando, y que otra idea de maestro, y nombrarlo de otra manera, iba a generar otra identidad. Como decía Sonia, como decía Marcela, esta identidad de trabajadores de la educación empieza a dar vueltas y empieza a desplegar algunas estrategias. En este sentido fue luego, en la huelga de 1971, una huelga que también enlaza otros procesos colectivos, una huelga que rápidamente se transforma en una lucha antidictatorial. Otra vez, digamos, lo colectivo irrumpe en la escena y permite generar las condiciones para que un nuevo proceso irrumpa primero en la ciudad, luego en la provincia y simultáneamente en algún momento en todo el país. Sobre este proceso, estas articulaciones que se desarrollaron en el marco de ese proceso, de esas voces que se hicieron escuchar, esas voces que también, digamos, leían, y por ejemplo leían a María Teresa Niederkopf, y aquí viene nuestro diálogo, porque eran maestros y maestras que, además de luchar, de militar, pensemos que no había estructuras que los acompañaran, las estructuras se estaban armando. A la mañana daban clase, a la tarde daban clase y a la noche se encontraban en espacios alternativos para generar estos sindicatos. Eran maestros y maestras que además leían, que a la vez pergeñaban nuevas estrategias didácticas para poder hacer el link, diríamos hoy, con la época que se estaba viviendo. Eran maestros y maestras que también, digamos, escribían sus prácticas, que las compartían colectivamente, que en cualquier momento del día compartían sus experiencias pedagógicas, por cierto, innovadoras, y también, digamos, pensaban y reflexionaban y buscaban transmitirla a sus compañeros y sus compañeras. Hora de abrir los ojos tiene este nombre porque en algún momento María Teresa Niederkopf, el maestro pueblo, maestro gendarme, dice concretamente, es hora de abrir los ojos, ¿no? Lo publicamos en el 2019, donde también había que abrir los ojos en relación a otros procesos nacionales. Nos parecía que con la editora, nos parecía, digamos, que ese era el nombre apropiado para que también este libro tenga un sentido histórico,
que sea, digamos, atravesado por un momento. A lo mejor también, digamos, ya nos acercamos a un momento donde haya que abrir los ojos y haya que seguir, digamos, trayendo sobre estas mesas a estos maestros y estas maestras que enseñaban, que aprendían, que escribían, que compartían, que se divertían, que la pasaban muy bien y en momentos que la pasaban muy mal, pero que luchaban para que este lazo entre pedagogía y política se sostuviera. Gracias. Bueno, gracias. Recuperar esta idea de lo común que tienen estos 3 libros que se presentan hoy, que están llenos de imágenes y testimonios. Repasaba mentalmente, Guillermo, cuando leí el libro ese, una de las cosas que más me llamó la atención fue el registro oral, las entrevistas que hizo para poder realizar su tesis de trabajo, y que es un libro para tener siempre. No es un libro de didáctica que a lo mejor después pasa de moda, lo tenemos en la biblioteca y después decimos, mirá lo que leía, o en la década tal, bueno. No, este es un libro que es para siempre, como el de maestras y maestros argentinos, o como el que reeditó la Biblioteca Vigil sobre María Teresa Nidelkoff, a cargo de Natalia García, Mariela Caballero y la profesora Laura Bravi, que acaba de llegar. Las 3, de alguna manera, reactualizan esa mirada sobre un libro que está publicado también en el libro original, que fue publicado por primera vez en el año 74, si mal no recuerdo, y que se leía a escondidas. Yo estudié en magisterio en el año 85, me recibí, y me había llegado una copia que creo que estaba escrita a mano. Era un libro que en la dictadura circulaba muy escondido, pero que si uno lo lee ahora, y hay chicas del profesorado, y me animo a decirle que lo tienen que leer, van a encontrar reflejos de la realidad y de las problemáticas actuales. Bueno, le doy la palabra a Natalia García, a Mariana, no sé cómo van a hablar, y a Laura. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros estos trabajos. Es un gusto siempre cruzar estos libros, y me sucede lo que sucedió la otra vez, de no dejar de encontrar puntos en común en la palabra que me precede, ¿no? Tal es así que voy retomando, voy de allá para acá de todas las cosas que, por empezar con Mariana, traigo el saludo y el cariño de compañeros de la SAE, de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Tuvimos una reunión antes de venir para acá, y esos lazos están sembrados, ¿no?, por maestros y maestras argentinas, seguro tendrán continuidad. ¿Cuántas de las cosas que dijiste, Guillermo, tienen que ver con este libro, Maestro Pueblo, Maestro Gendarme, que yo entiendo que además de una reedición es una reparación histórica, ¿no? Algo de justicia. Voy a hacer la gran estrategia didáctica de Mariana y pedirles que levanten la mano quienes leyeron este libro y en qué momento. Bien, por acá. Y no quiero entrar en asuntos etarios y generacionales antipáticos, pero veo que las jóvenes que entraron recién, que quizás están estudiando un profesorado, ya son profesoras, no sé, no levanten la mano. Acá hay un tajo, ¿no?, de la historia, por eso hablo de una reparación que viene en el formato de una reedición. Y en lo particular de mi caso, que obviamente es de lo que puedo hablar, se trató de un rastreo, ¿no?, de ir a buscar las huellas de este libro, detectando que había algunos errores históricos que habían perdurado en el tiempo. Por lo menos debo confesar que fue un enorme aprendizaje rastrear este Maestro Pueblo, por donde anduvo. Confesarlo, la ignorancia de mi parte de no tener dimensión de esa huella tan profunda. Como bien decía Marcela, este libro se edita por primera vez en el 74 a cargo del sello editorial Biblioteca. Al año siguiente hay una reedición de 5.000 libros, tiradas de aquellos años. Yo creo que ahora no estamos... 5.000 es ilusorio, ¿no? El libro va a quedar... lo de prohibido, hace poco por primera vez vi un informe de la DIVA, de la Dirección General de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que lo señalaba, pero siempre me había quedado la duda de si efectivamente había sido prohibido, pero fuera de eso las prácticas fueron de enorme autocensura, ¿no?, de un miedo muy fuerte en torno de este libro.
Pero lo que me pareció más interesante de reponer es esta diáspora que sucede, porque mientras aquí queda no solo prohibida la autora, no solo su obra, sino los editores, en el caso de la Biblioteca Vigil, que de hecho van a ser secuestrados y llevados al Servicio de Información, el Centro Clandestino de Detención y Tortura aquí en Rosario, y el propio Raúl Frutos va a sufrir en la sala de interrogatorios la pregunta, ¿no?, de por qué habían editado Maestro Pueblo, Maestro Gendarme. Así es que sucedió que mientras que aquí sucedía todo esto, justamente el libro se lanza en el Brasil, tiene 38 ediciones, Un Maestro para un Povo, yo creo que hasta el año 94, el 74-94, no para de reeditarse. También hay una escalada en Colombia, ahí un poco, estas fueron conversaciones incluso con María Teresa, que tuvimos la suerte de conocerla y charlar muchas veces. Ella desconocía absolutamente esa salida a Colombia, así que no fue muy legal la cuestión. Como fuere, el libro recorrió toda América Latina y me llamaba mucho la atención encontrarlo en tesis doctorales de Canadá, en panfletos universitarios del Perú, por supuesto en bibliotecas, en repositorios, ¿sí? Un libro, un clásico de la literatura o de la pedagogía latinoamericana, transgeneracional sin dudas, un long seller, un bestseller y un long seller, ¿no?, sin dudas, a niveles, ¿no?, de llevado a esas grandes obras de las ideas pedagógicas como Gadot y de América Latina que la citaban. Ahora, al profundizar un poco en cómo había quedado registrada la obra y la autora, es donde aparecían los errores, las dudas, la gran incógnita de qué fue de este libro y qué fue de la autora, ¿no? Y ahí aparecían estas aseveraciones de que Maestro Pueblo, Maestro Gendarme la había escrito una colombiana, que el libro había nacido de las experiencias en villas miserias de Buenos Aires en la década del 70, y el más común de los errores, que ya sabemos que está asociado a esta portada del libro, es esta imagen fuerte de que María Teresa escribe este libro haciendo la experiencia barrial en el barrio de Santa Lucía, justamente. En realidad ella estaba muy, nos remarcó en muchas oportunidades, estaba muy interesada en que quedara muy claro, ya que se iba a reeditar, porque al principio no quería, le pareció. Después voy a cerrar con eso de por qué no quería, y la respuesta está en este libro de los 6 tomos, ¿no? Ella quería que quedara bien en claro que este libro se escribió por las noches, con trazo febril, con mucha, casi como un borrador, se lo entregó a los editores de Biblioteca Vigil, se lo leía esos apuntes a su amiga Ramona en su ranchito, así lo llamaban, la casillita de la calle Ocampo, el 6500, donde ella comienza y se acerca a la barriada, empezar a dar catequesis los sábados a la mañana, no porque le interesara ningún tipo de adoctrinamiento, sino que era su llegada de tener una inserción barrial. Y acá aparece la diversidad de la figura de María Teresa, tan rica, tan condensando todos estos años de los que se habló, tanto de lo es cuando una subjetividad condensa esto de lo colectivo que hablaba muy bien Guillermo, ¿no? Porque ella es parte de esos ciclos, primeros ciclos de las huelgas de maestros y maestras, esas que van desde 1957, desde ya 1971, que fueron paros de muchos días, indeterminados exactamente, y también es parte de esos rosariazos, de esos cordobazos, es parte del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, porque ahí va a conocer también a su hoy marido Néstor García. También María Teresa es, para mí, eso siempre me lo va a discutir, yo lo voy a seguir diciendo y seguiremos discutiendo, tiene un carácter intelectual, es una persona muy formada, va a ser parte del claustro docente de la universidad, de la filosofía, de la Facultad de Filosofía entonces, o sea que es una figura realmente muy rica, pero sucedió sin dudas esa terrible noche, y en este caso es literal, del 24 de marzo del 76, digo, porque esa misma noche van a secuestrar a Néstor García y ahí les cambia absolutamente la vida a los dos. Se salva
de Milagro Néstor y marchan al exilio en Madrid, donde actualmente viven. Entonces ese rastro del maestro pueblo se perdió, hay un tajo generacional, hubo un underground, ¿no?, del terror y de la censura y de la autocensura, que sin embargo se abrió camino igual, se lo siguió leyendo en la oscuridad, y creo que volvió a irrumpir con mucha fuerza con el retorno a la democracia. Pero este libro necesitaba creo yo, su reparación, sus lecturas, sin dudas, o sus resignificaciones en el tiempo. De esto seguro nos va a hablar un poco Laura, más de su contenido y de las enormes posibilidades que deja, porque siempre es un libro finalmente universal, nos habla de eso que siempre está presente, de los maestros pueblos que están por todos lados, pero también de los gendarmes, y ahí unido a las transgresiones y los mandatos de la misma manera. Digo, para cerrar ahora sí, que María Teresa, yo siempre digo, nos clavó el puñal con el entusiasmo enorme que teníamos después de dar con ella, y aquí traer el cariño a Patricio Bordes, que tanto hizo para que este libro se publique. Nos clavó el puñal, decía, porque nos dijo, editar este libro, reeditarlo, es una mala noticia si vamos a interpretar que los maestros dejaron de escribir o no tienen nada para contar. La respuesta a la genuina preocupación de María Teresa, mujer, escritora, también señalarlo, la respuesta está en los 6 tomos. Claro que hay mucho para escribir y claro que los maestros y maestras responden cuando sí se los pide, ¿no? Gracias. Creo que ese es, digamos, como el legado que lo podemos enmarcar hasta en lo latinoamericano. En mi caso, compartido con Mariana, con otras profes, tiene que ver con eso, con pensar a María Teresa Nidelkoff dentro del movimiento de la pedagogía latinoamericana y digamos, ese lugar de las mujeres en la pedagogía latinoamericana que se va construyendo y está en movimiento constante. Entonces, digo, esto de que sea un libro para siempre no quiere decir que sea atemporal, sino que sí, tenemos que leerlo en su contexto, pero Maestro Pueblo, si lo conjugamos, digamos, desde esa mirada, desde esa perspectiva, desde esa intención emancipadora, el Maestro Pueblo es hoy el maestro que está luchando por sus derechos, es el maestro que pide la ley de humedales, es el maestro que puede ser maestro, maestra o maestre, es el maestro que trabaja la pedagogía de la memoria, es el maestro que está defendiendo el salario de los docentes y entendiendo que la educación no es solo en las aulas, sino también en las calles y que es colectiva. Entonces digo, entender a María Teresa, ese trabajo, hacerlo en las aulas con quienes van a estar educando, es un legado que para mí, digamos, cuando descubrí este libro fue como encontrar así un tesoro inabarcable, como así, viste, como decir, lo tengo que compartir porque tanta cosa para comunicar, para decir, para despertar, para entusiasmar, y que haya estado escondida, prohibida y después mucho tiempo también silenciada por voluntades, digamos, ¿no? Sin esa cuestión tan punitiva, pero nos sigue pasando en relación a esto de pensar cuál es la función, cuál es la misión, cuál es el trabajo, cuál es el sentido de ser educadora hoy en día, ¿no? Pensar junto con la educación popular. Pero yo, cortito nada más también, quería decir, para que no quede fuera, como este libro de María Teresa Nidelkoff, Maestro Pueblo, Maestro Gendarme, se reedita con otro que es un par, que es La escuela y la comprensión de la realidad, que María Teresa lo escribe en el 71, que ese libro, hoy, en este contexto actual, es también una joya imposible de dejar de mencionar. Ella, como ya el título lo dice, ¿no? La escuela y la comprensión de la realidad, más orientado hacia una ayuda, un acompañamiento, una guía para las ciencias sociales. María Teresa hace un trabajo y una propuesta para trabajar el periódico y los discursos de los medios de comunicación en el aula. Digo, en el 71, ¿no? Imagínense hoy con las campañas de odio y los discursos contra discursos de los sectores hegemónicos y no hegemónicos, y de entender y de producir, ¿no? Desde acá, desde Latinoamérica, desde también esa idea de la descolonización, cómo comunicar para provocar una educación más justa, una educación más responsable, entender la importancia del contenido, de lo que transmitimos y cómo lo hacemos. Entonces, bueno, no dejar de mencionar ese libro que junto con el de Maestro Pueblo, Maestro Gendarme, es una
una provocación, una invitación, un desafío constante para seguir nosotros escribiendo la educación y la pedagogía que queremos, pública. Por lo general, a Sonia deben estar cansados de verla en la tele, escucharla en las manifestaciones, pero bueno, lamentablemente los medios de comunicación por lo general suelen mostrar, no solamente de Sonia, sino en general de las maestras y maestros, solamente en la faz del paro, de la protesta, de que nunca se cansan de pedir salario, como si les sobrara la plata. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Salir a reclamar aumento salarial. Bueno, están siempre en esa faz de protesta. Pero hay otra cara que también es la de la docencia, y en eso pone mucho empeño las CETERAS y sus sindicatos de base, que es en el trabajo de la formación pedagógica, que es la parte que no sale en los medios y que no se conoce. Pero aquellos maestros que se acercan al sindicato sí lo conocen, y que es lo que vale la pena también, que además de la lucha, que para eso tiene sentido el sindicato, de esto de la preocupación por la formación pedagógica. Métanse un día, un ratito, las chicas del profesorado, en la página de la CETERA, en los perfiles de Facebook, van a ver la mediateca de la CETERA, que tienen materiales e investigaciones que son riquísimas para entender lo que pasa con la educación de hoy. Y también el aporte a este tipo de producciones de trabajo que tienen que ver con las editoriales y las maestras produciendo conocimiento. Así que bueno, dicho esto, la palabra para la compañera Sonia Leso para que haga un cierre de la presentación. Gracias Marcela, buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que le decía a Guillermo que podemos salir de gira, porque ya es la segunda vez que hacemos esta presentación con este grupo y funcionó muy bien en la Feria del Libro, y también acá es muy grato estar en esta mesa con estos compañeros. Yo creo que estos libros que están aquí puestos a disposición y que son construcciones de compañeros y compañeras, maestros, maestras, maestres, pedagogos, pedagogas, tienen para nosotros casi diría una raíz común, en el sentido de que anidan en ellos el pasado, el presente y el futuro de nuestro trabajo, de nuestras luchas, de lo que hacemos en las escuelas y de lo que somos también, y de lo que producimos como trabajadores y trabajadoras. Al de María Teresa, obviamente lo leí siendo joven, incluso antes de trabajar en la escuela. Es un libro impresionante, nadie que no lo haya leído por aquella época no puede contar que no se haya conmovido. Al de Guillermo lo conocí antes de escribirlo, porque Guillermo nos contó y estuvimos charlando sobre este libro, que a mí me parece imprescindible, porque esta época que esta investigación de Guillermo no está contada. Entonces es muy importante que haya autores nuestros, de nuestra provincia, que cuenten cosas que no están contadas. Esta no estaba escrita ahí, y por suerte Guillermo la escribió. Así como muchas de las que están acá, que son docentes, conocen de Apóstoles a Trabajadores, no cuenta toda la historia de Apóstoles a Trabajadores. Estamos hace 5 años escribiendo la segunda parte. Está por haber un pelotón de fusilamiento en CETERA, porque no termina de ser. En cualquier momento la cambio y lo llevo a Guillermo y terminamos la segunda parte, porque yo sé que Guillermo, cuando se pone un objetivo, pone fecha, ya lo sé por el que hicimos juntos, y le da nomás. Y el de maestras y maestros argentinos, la verdad que efectivamente en la pandemia, en el peor momento, yo no tenía nada de tiempo, tenía muy poco tiempo en la pandemia, porque tuve, tanto Mariana como Eduardo sabe, Zoom de 12 horas por día, trabajé 12 horas por día. Me cuenta Mariana, vamos a hacer este libro, que era realmente muy ambicioso.
y que va por el 5.º tomo, que es verdad que regalárselo a un amigo es complicado, porque si uno le quiere regalar los 5 no puede salir de la casa caminando. O sea, el otro día a mí me encargaron que lo llevara a la feria del libro y se me caían porque o te lo lleva otro o tenés que ir con un carrito. O sea que yo abogo a que no haya 6º, 7º y 8º, porque 6º seguro. Estamos trabajando en eso. Sí. Pero pónganse un punto final, porque va a escribir cualquiera. No, pero quiero decir, a mí me une afectivamente estos libros porque los vine a hacer, a estos dos los vine a hacer. Y charlamos muchas veces, con Mariana particularmente, con Eduardo también, a los dos, a todos los que están acá, a las que están acá, que escribieron, les tengo que agradecer infinitamente porque cada uno fue conectando a otra persona y a otra persona, y nos faltó de Neuquén tal maestra y de tal lugar, y siguen apareciendo efectivamente. Por eso vamos a hacer una gira a los de esta mesa, porque me parece que hay que poder retomar de cara al presente y de cara al futuro, de cara a este momento tan difícil que estamos viviendo, de cara a este futuro que puede ser tenebroso y que nos inquieta tanto a muchos y a muchas de nosotras, la necesidad de que estos libros sean conocidos por los maestros, las maestras, les maestres. Son libros necesarios los 3. No puede haber un estudiante de profesorado que no lea Maestro Pueblo, Maestro Gendarme. Hay muchos debates que son muy actuales. Necesitamos que los maestros y los militantes maestros lean, es hora de abrir los ojos, y necesitamos que más maestros y maestras sigan escribiendo el 6º, el 7º y el 8º tomo, porque producimos conocimiento, porque investigamos, porque trabajamos, porque nuestra profesión es una profesión, a pesar de que quieran degradarla, bajarle el contenido, bajarle el precito del más, es un tipo de trabajo intelectual que hacemos, profundamente intelectual. Sin nosotras no existirían muchas otras profesiones y el mundo sería muchísimo peor, no tengo ninguna duda, a pesar de todo lo que dicen. Así que bienvenidas a este diálogo entre estos libros tan maravillosos que escribieron. Gracias a ustedes por escribirlos, y seguramente hay que seguir produciendo más en la escuela argentina porque lo necesitamos, porque es absolutamente necesario. Muchísimas gracias. Sí, quería hacer un comentario. Llama mucho la atención ver los 3 libros en rojo, que es un color que uno no asocia así en el imaginario con la educación, pero evidentemente estos libros están hablando de la militancia y de otros espacios. Sí, pero los El tomos tomo de el tomo verde, celeste, pero el libro Está bueno. Pero pusimos rojo. Claro, ahí eligieron rojo. Rojo, vamos. Bueno, se eligió el rojo para acá. Claro. Gracias. Bueno, gracias. Y muy bien, la verdad que el tiempo justo. También mira la cara de organizadores, que tenían la mesa cuando lo hacen. Pero yo antes que me lo robe Mariana.